Hola, muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos en esto, lo que es Universidades de Puebla. Hoy nos toca estar en la Universidad Incuba con el ingeniero Isaías Villarreal, rector de la universidad. Muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas y por poder platicar con nosotros y también con nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Esta es su casa y hagamos una buena entrevista para todo el mundo. Y a ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias. Ingeniero. A sus órdenes. Ingeniero Isaías, primero quisiéramos que nos platicara un poquitito cómo entiende usted Puebla como ciudad universitaria de México. Puebla está lo convenientemente cerca del Distrito Federal y lo prudentemente lejos. Está a 3 horas y media del puerto de altura y cabotaje más importante de este país, que es Veracruz. Puebla tiene una riqueza cultural, gastronómica, el clima. Puebla se ha consolidado como un clúster automotriz, un clúster tecnológico. Por la ubicación geográfica de Puebla, que sea un clúster educativo, suena natural. Las ciudades que son ciudades universitarias están condenadas al progreso, al bienestar social, es donde hay los menores índices de violencia. A mí me encanta que Puebla sea un clúster educativo para el sureste mexicano, porque algo que cambia el destino de los países, de los estados, de las ciudades, de las colonias, es la educación. Y tenemos dos grandes ventajas de Puebla: universidades del mejor prestigio, universidades del mejor talante y una industria automotriz pujante. Entonces, es la combinación perfecta. Si a eso le agregamos la riqueza cultural de Puebla, ¿cuántos estudiantes pueden decir, oye, a 2 horas vamos a caminar y lista, a 3 horas vamos a Pico de Orizaba, ¿no? Hay mucho que hacer en términos de cultura, de diversión, de exploración en Puebla. Creo que por la posición geográfica que tiene Puebla y esta vocación de muchos años educativa, es el lugar ideal para venir a estudiar, para venir a relacionarse y para venir a hacer negocios. Yo tengo 20 años en Puebla y siempre me he sentido en casa. Hay un ambiente de paz social en Puebla, ¿no? En Puebla, lamentablemente, no ocurre lo que en otras ciudades, temas de violencia, temas de inseguridad, al menos no tan agravados como lo que están. Y hay un hecho innegable: la mayoría de las universidades en Puebla hemos subido nuestro nivel académico, nuestro nivel de exigencia. La mayoría de los alumnos que antes venían a estudiar a Puebla y regresaban a casa, hoy muchos consolidan negocio aquí. Hoy se está haciendo un clúster emprendedor de negocio de graduados. ¿Me explicó? Entonces, eso le genera un atractivo a la ciudad, y la ciudad ha contado con más atractivos en los últimos años. Un poco más de museos, un poco más de oferta cultural, de oferta artística, un poco más de expos que hacen que la ciudad tenga un atractivo adicional. Si tú analizas la cantidad de restaurantes, bares, lugares de esparcimiento específicamente para el mercado joven, Puebla se ha ido desarrollando razonablemente bien, cuidando todavía estos temas de seguridad que, repito, lamentablemente siguen doliendo en muchos estados de nuestro país. Acabamos de cumplir 15 años en Incuba, la Escuela de Negocios. Incuba es un acto de amor por México. Mira, el tema de la educación en nuestro país es fundamental, y nosotros tenemos que graduar gente que salga a resolver problemas. En nuestro país no tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de creación de empresas. ¿Dónde están las carreras dedicadas a crear, a desarrollar empresas, a ver la parte financiera de las empresas, a atraer y mantener clientes con rentabilidad? Incuba desde hace 15 años en este clúster o en esta ciudad
universitaria muy competitiva, en donde estamos con las mejores universidades con las que cuenta este país, y nos hemos ido ganando nuestro espacio porque hemos tratado de generar un diferenciador, que nuestra educación sea útil, práctica y rentable, que genere bienestar social. Yo particularmente creo que la educación es en tu casa. En tu casa das valores, principios, formas. La educación es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de la familia. Hemos delegado esto en las instituciones educativas, cualquiera que ésta sea, primaria, kinder, secundaria. Las instituciones tienen que formar. Estamos llenos de creencias autolimitantes, entonces el conocimiento te reduce miedo. Conocimiento más ejecución. Si el conocimiento no lo ejecutamos, no lo llevamos a la práctica, de poco te sirve tener conocimiento, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está peor que si no lo supiera. Conocimiento más ejecución, multiplicado por actitud. Y la actitud es lo que haces con lo que te pasa. La actitud, y eso deberíamos de enseñar en las escuelas, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, sinergia. No. Y la educación básicamente en respeto, pero la educación hay que mamarla en la casa. Conocimiento más ejecución multiplicado por la actitud, el ponerle buena cara a las cosas, elevado a valores y principios. Es una fórmula poderosísima de tener gente exitosa que se educa. Te preparas para ponerlo en práctica. ¿Con qué? Con buena actitud. Y todo se negocia en la vida salvo valores y principios. Las instituciones deberíamos de estar formando, educando con valores y principios, pero la educación básica es de familia. Incuba es una escuela de negocios. Las organizaciones están diseñadas y creadas para atraer y mantener clientes con rentabilidad. A mí cuando me dicen, oye, ¿el gobierno genera empleos? No, el gobierno genera las condiciones para generar las empresas, o al menos ese debiera de ser el deber ser. Quien genera los empleos son los empresarios, es la gente que arriesga, es el emprendedor que arriesga, que va a solucionar una necesidad específica. ¿Y qué mejor acto de amor por este país que mantenernos ocupados, que mantenernos trabajando, que manteniéndonos a hacer cosas que valen la pena? Si yo te dijera, oye, ¿cuál es la filosofía de Incuba? Un catalizador de sueños emprendedores. ¿Qué es la filosofía de Incuba? Creemos en formar empresas, personas socialmente responsables, altamente productivas y con un alto sentido de valor agregado a su entorno. Es muy difícil que tú puedas ayudar antes a la gente si no te has ayudado primero. La filosofía que tratamos de hacer en Incuba, y déjame ponerte el ejercicio de la pandemia, ¿no? En la pandemia yo dije, yo no puedo cerrar mis fuentes de empleo. Yo me dedico en este país a cosas que son actos de amor por México. Conocimiento y generar empleo. Entonces ya, yo no puedo perder la fuente de empleo, yo no puedo cerrar ninguna empresa porque es empleo para la gente. No me puedo enfermar porque yo soy el que cura, el que va a proveer los medios para que la gente tenga sus medicamentos. Los emprendedores ayudan a los demás. La filosofía de Incuba es que ese conocimiento lo lleves a la práctica y lo pongas al servicio de ti, de tu entorno y de tus cercanos. Porque la única manera de mitigar la pobreza en nuestro país, sobre todo la mental, es a través de la construcción de la riqueza. ¿Y qué le enseñamos a los jóvenes? A tener un pensamiento abundante e ilimitado. ¿Y qué les decimos a los jóvenes? Que son capaces de hacer casi lo que ellos se propongan, ¿no? Lo que ellos quieran. Si tienen un propósito, si tienen una misión,
y si tienen las ganas de pagar el precio por ello, si tienen las ganas de hacer que las cosas sucedan, porque emprender no solo es una constitutiva bajo el brazo, es tomar control de tu vida, de tus acciones y de tus decisiones. Y hay emprendedores e intraemprendedores. ¿Qué les hacemos a los jóvenes? Que tomen control de su vida. Si van a estar en este entorno volátil, complicado, adverso, uno, que sea con sus propias reglas, y dos, que ellos tengan un principio de proactividad, como lo decía Stephen Covey, ¿no? Soy responsable de mis acciones, de mis decisiones y también de mis omisiones. Como referentes en negocios y en emprendimiento en Puebla, en lo que corresponde a las universidades, estamos hablando de que estamos evolucionando y evolucionamos a partir de la pandemia, aunque ustedes también ya habían empezado a trabajar con este tipo de temas. Pero ¿qué es lo que sigue? Porque bueno, ya conocemos ahorita o se está trabajando en la sociedad el tema del emprendimiento, pero este tema también va a evolucionar. ¿Ustedes cómo creen como referentes que evolucione la sociedad con el tema del emprendimiento? Nuestro país es un país emprendedor, pero hay que formalizarlo. El 52% de la economía es informal. ¿Qué mayor emprendimiento? Alguien que se levanta a las 4 de la mañana, se sube en el metro, en el camión y va a poner su puesto de algo. ¿Qué mayor emprendimiento de alguien que va a un tianguis y pone ropa y se la trae y a rayo de sol? Nuestro país es un país emprendedor. ¿Qué tenemos que hacer? Formarlo. Cuando hablabas de educación, formación, entonces la gran apuesta por el emprendimiento, es decir, nuestro país es un gran país de gente que se va a hacer la vida día a día. Pero ¿qué hay que hacer en temas de emprendimiento? Meterle tecnología, meterle innovación y meterle administración básica. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y lo hemos visto en nuestras calles en Puebla. ¿Cuántos puestos de tacos, de tamales, de lo que tú quieras y gustes mandar, que ganan una burrada? ¿Y por qué no tienen una mejor calidad de vida? Porque no hay formación administrativa. Porque en temas de finanzas no importa cuánto ganes, sino cómo administras y cuáles son tus emociones y tus sensaciones. No sé si está mal que lo diga, pero dentro del grupo de empresas hermanas de Incuba tenemos talleres de hojalatería y pintura. Y tenemos colaboradores muy buenos, muy capaces, muy exitosos, que ganan más de 10,000 pesos a la semana. Está genial. Hojalateros y pintores. Y no llegan a la semana. Porque son padrinos de algo, porque dirigen una liga de algo, ¿no? Una liga de fútbol de algo, porque tienen 2, 3 novias, Entonces, a cualquier nivel de ingreso, si no hay una conciencia del gasto, adiós. El tema del emprendimiento en nuestro país, ¿o qué sigue? Profesionalizarlo. De poco sirve trabajar largas horas sin inteligencia. Y trabajar largas horas sin inteligencia también tiene que ver con que cobré un montón y me empecé a hacer de deudas. Claro. El carro, la hipoteca, me vuelvo compadre de todo el vecindario, ¿no? Y ¡fum! Ahí se fue el dinero. Mira, es una tragedia. ¿Cuánto dinero crees que destinan las familias mexicanas a la educación? Ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 5%. Ni siquiera el 5%. 50% es gasto corriente, ¿no? Gasto corriente, renta, luz, teléfono, comida, etc. 35% diversión. Y no tengo nada contra la diversión, al contrario, ¿no? Sí, la necesitamos, se necesita. Y la diversión incluye Netflix, ir al parquecito, tienes Netflix y también te vas al siniestro, ¿no? Sí. Y
Y hay un pedacito muy chiquito, cerca del 3% a educación. ¿Cuántas veces en temas de emprendimiento, y el emprendimiento es tan sencillo como planeación estratégica familiar? Hay familias, hay personas que planifican más una vacación que su vida. Sí, claro. ¿Qué sigue en temas de emprendimiento? Profesionalizarlos. Yo estoy loco de contento y tengo la bendición de conocer mucha gente de trabajo operativo que ahorra para sacar a los hijos adelante. Son los menos. Tengo muchos amigos emprendedores y empresarios que antes de pensar en el nuevo coche, en cambiar de club, en cómo reinvierten, pero son los menos. Para mí, que sigue en materia de emprendimiento, dejar de tener un changarro para convertirlo en una empresa. Tener una visión internacional de tu negocio. Que te puedas, ya tienes un negocio jalando en Puebla, oye, vale la pena ponerlo en León, vale la pena ponerlo en Ciudad de México, vale expandir, generar condiciones de consolidación y expansión. Oye, ya terminé una licenciatura, una maestría en mi país, vamos a otro lado a seguir internacionalizándote. ¿Qué siguen temas de emprendimiento? Tomar las mejores prácticas en temas de finanzas, de tecnología, de mercadotecnia, para traerlas a nuestro país o para consolidar en otro lado. Ser emprendedores seriales, ser emprendedores internacionales, basados en tecnología, basados en información. Cuando dicen que muchos de nuestros jóvenes son nativos digitales, no lo creo. Son nativos de las redes sociales, porque manejamos bien Excel, manejamos bien macro, ¿no? Razonamientos matemáticos, y ese tipo de cosas son las que van a hacer de una empresa fuerte. Las empresas después, y no solo es a los jóvenes, nosotros viejos también, después de haber constituido una empresa, la decisión más importante son financieras. ¿Cuántas empresas hablan de sus finanzas con su gente? ¿Cuántas familias hablan de la economía familiar con sus integrantes? Tenemos que generar una cultura financiera. No mitificar, no bendecir la pobreza. No hay nada digno en ser pobre. Hay sociedades, hay países que ser pobre está considerado casi a nivel de delito. Voltea a ver a Puebla. Puebla tiene riquezas naturales, tiene riqueza gastronómica, turística, tiene de las mejores universidades. La UAP es un gran referente educativo, es una de las mejores universidades públicas de nuestro país. Debería de ser pecado ser pobre. Debería de ser pecado no tener condiciones de vida digna. Pero ¿qué pasa? No sabemos administrar el dinero, no sabemos administrar el discurso. Necesitamos mucho más educación, mucho más tecnología y menos estar metido en la vida de los demás. No, y también no sabemos que tenemos que educarnos de esa manera y no sabemos dónde nos podemos educar de esa manera o con qué especialistas ir. Por eso la importancia, o seguimos resaltando que sí hay muchísimas instituciones, hay universidades que ya empezaron con este tema, bueno, pero en Cuba ya va un poco más adelantado, pues empezaron desde antes a trabajar el tema del emprendimiento y de los negocios acá en Puebla. Y déjame decirte algo, nosotros hemos estado en expos, en conferencias, y me siento a veces como los 300 espartanos. Cuando convivimos con algunas otras universidades, las facultades económico-administrativas o de negocios, y yo le pregunto a algunos colegas, ¿cuántos de tus graduados tienen empresa? ¿Cuántos de tus graduados tienen posiciones de mando en una organización? Muy pocos. Y aquellos pueden graduar 150 gentes al año. Yo gradué 20 empresarios y emprendedores que en promedio van a dar 3.5 empleos y que van a estar activando una fuente económica. Así es que, al igual que Leonidas, ¿cuántos soldados traes?
300 soldados. 300 soldados. Y eso es muy padre. Y no tienes idea a mí cómo, Dani, me encantan las graduaciones. Creo que son los mejores momentos de mi vida. Cuando escucho jóvenes que empiezan a hablar de utilidades, de finanzas, de crecer, de consolidar un negocio, de meterse al negocio familiar, de estar más comunicados con los papás. Hay una trilogía que no hemos sabido explotar: universidades, gobierno y sociedad y familia. Algo que yo, cuando me reúno con padres de nuestros graduados, les digo: oye, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es darle ejemplo. Regresa a estudiar, regresa a profesionalizar. Oye, tengo 40, 50 años, tengo 15 años que no abro un libro. Pues, ¿qué le estás transmitiendo a tu chavo? O sea, agarra que tu joven está estudiando en una escuela de negocios para que profesionalices tu negocio, o para que esos sueños de emprendimiento que tuviste relegados durante tantos años, a través de tu hijo, los lleves a buen puerto. Si nosotros estuviéramos mucho más comunicados, escuelas, gobierno o instituciones y familia, tendríamos un mejor país. Si nosotros tuviéramos el foco de la educación como agenda, como primer punto de la agenda nacional, yo te aseguro que le damos la vuelta a este país. Incuba, desde que nació con un conjunto de empresarios y emprendedores para hacer el plan de estudios. Incuba, desde que nació, tiene jóvenes metidos en las cámaras empresariales, en las cámaras de restauranteras, textiles. Incuba, desde que nació, les damos a los jóvenes puntos adicionales por emprendimiento o por trabajar. O sea, ¿ya te sabes la teoría para nadar? Sí, al agua. Sí, claro. No, nadie ha aprendido a nadar sin meterse a la alberca. La bicicleta se aprende andando arriba de ella. Claro. Y pues ya se me adelantó un poco, maestro, pero solamente para ya darle forma a lo último que nos dijo, ¿cuáles crees que sean los principales desafíos de la educación superior en Puebla? Amigo, hoy vienes con ganas de hacer preguntas muy complicadas. Mira, yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos en la educación en Puebla es ayudar a generar buenas personas, buenos graduados, buenos seres humanos, a través de no negociar con valores en las escuelas, que es diferente al tema de la educación. Es un refuerzo de este lado. Una de los principales retos de la educación en Puebla es generar empatía de los jóvenes a la sociedad, el concepto de patria, el concepto de tierra, el concepto de amar tu estado, tu país, el concepto de solidaridad, el concepto de fraternidad, porque los conocimientos tecnológicos, científicos, de administración o de finanzas, ¡pac!, los abres en una computadora y te los dan. Y hoy con la inteligencia artificial, pues, hasta más sencillo, ¿no? Por conocimiento no vamos a parar. Pero lo que importa es generar buenos ciudadanos a través del ejemplo en las aulas, a través de enseñarles que el bien paga y paga bien. Hoy, con tanta apología del delito, con tantos niveles de impunidad que hay en nuestro país, con políticos, con empresarios corruptos, con un montón de gente, pareciera que el hacer las cosas mal te da buen resultado. Yo creo que un reto que tenemos que hacer es enganchar jóvenes con adultos de cara al bien común, porque, repito, todo el conocimiento lo puedes bajar en segundos en el ordenador que quieras. Y siguiendo con estos desafíos, uno de los caminos que se está siguiendo, o una de las filosofías que se está trabajando, es el de la nueva escuela mexicana. No sé si de parte del gobierno se han acercado a Incuba, ustedes han podido platicar con los especialistas, pero ¿qué opina Incuba sobre la nueva escuela mexicana o sobre los conceptos que ellos manejan? Hay un concepto
que me agrada o varios conceptos que me agradan, pero otros que me rompen el corazón. El concepto de inclusividad, de escuela para todos, igualdad, pues ese es válido, siempre ha existido, ¿no? Yo no estoy muy seguro que a través de ponerles nombres diferentes a las personas, a las tendencias, vayamos a cambiar. El concepto es bueno de equidad, de justicia, de etc. Pero a la hora de dejar fuera temas de razonamiento matemático, de comprensión de textos en inglés, le estamos restando mucha competitividad a la educación. Dani, te voy a dar un dato. Tenemos la segunda frontera más grande hasta hoy con la economía más poderosa de este mundo y solo el 3% de la población habla inglés. Habla, lo entiende. Y menos del 0.5% es bilingüe. Todo este nearshoring nos va a pasar de humo, primero porque no hay emprendimiento y luego porque no hay comprensión del idioma. La educación la deberíamos de volcar a cosas de vocación y eso es voltear, eso es generar contribución social. De poco me va a servir entender tu problemática si no te la puedo resolver. La nueva escuela mexicana creo que viene con un espíritu de igualdad, pero si dejas fuera conceptos básicos como la meritocracia, como la tecnología, como la innovación, como la rendición de cuentas, nos queda a deber. Y a veces parece que en nuestro país o en nuestra economía o en nuestro racional nos movemos en péndulo, ¿no? A veces hablamos de escuela mercantilista, práctica, que construya riqueza, que no me importa. Y ahora nos movemos del otro lado en donde no haya ninguna rendición de cuentas. Yo siempre creo que en la vida, mano firme y cariñosa. Los pueblos precuauhtémoxinos tenían un concepto que decían paz y orden, base del progreso. ¿Y qué es la paz? Normas, políticas, procedimientos, bien común. Y el orden es hacer lo que tienes que hacer, la ejecución de las cosas. Y esa es la base del progreso. Y yo te voy a decir algo. A mí me agrada que todos tengamos la misma oportunidad para ingresar a cualquier institución educativa. Pero no todos tienen que ser licenciados ni ingenieros. Imagina este país con un montón de técnicos profesionistas. Imagina estos técnicos de 10,000 pesos a la semana con finanzas personales, con un plan de vida y carrera. Se vuelven más poderosos que cualquier doctor en lo que sea. Sí, claro. ¿No? Creo que la nueva escuela mexicana viene bien si se ejecuta, pero no puedes desdeñar cosas que nos dieron buenos resultados. El CONACYT, investigadores, científicos. Este país va a salir adelante no solo con mano de obra calificada, sino en el momento que empecemos a generar patentes. ¿Cómo vas a construir patentes con la nueva escuela mexicana? Al menos el cimiento no lo deja tan claro, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla porque en la vida ni todo está negro, ni todo es tan blanco. Es un mural de muchos grises que debemos de juntar todos estos Méxicos que tenemos. Ingeniero, un mensaje final para nuestro auditorio, para decirles que vengan a conocer Incuba, para que sepan qué es lo que van a poder encontrar acá y hacia dónde los puede dirigir Incuba. Fíjense que invitar a alguien a casa siempre me resulta sencillo, porque en Incuba estamos un grupo de gentes tratando de hacer cosas para el bien común, cosas para ayudarlos. Vengan, conózcanos, platiquen con nosotros, platiquen con nuestros alumnos. Dicen que por sus frutos lo conoceréis. La mayoría de los graduados de nuestra institución no están en el desempleo, tienen sus empresas.
la apuesta de Incuba es que no salgas a pedir empleo, sino que propongas tu empresa. En la vida nos enseñan muchísimas cosas, o en las escuelas muchísimas cosas que a veces son poco prácticas. Aquí en Incuba tratamos de profesionalizar a la persona, al emprendimiento. Incuba es un catalizador de sueños emprendedores. Ven, como dice el cliché, ven, platicamos sin ningún compromiso. Ya sea que estés emprendiendo, ya sea que quieras emprender, ya sea que quieras crecer en tu estructura organizacional, si trabajas para alguien. Y a mí me encanta que vengan a Incuba a cuestionarnos el modelo, a platicar el modelo, porque eso lo enriquece, porque eso lo hace más fuerte. Incuba trata de contribuir a la sociedad con un pensamiento emprendedor y de negocios, que es básicamente construir riqueza y oportunidades para el bien de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por seguirnos y los estaremos viendo ya después en las siguientes entrevistas. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y esta es su casa. Cuando gusten.